¿Eh? Profe, vamos a corregir. ¿Puede ser las preguntas que habíamos hecho, que nos habían dado? ¿Sobre qué tema? Sobre la combustión, las últimas que nos dio. Porque yo tengo algunas dudas, algunas preguntas para corregirlas. ¿Lo podemos ver al final o el jueves que viene? Dale, dale, buenísimo, profe. Genial, gracias. Muy bien. Ahora hago como agente extintor. Bien. ¿Cómo entender a un agente extintor? Esto lo voy a repetir en casi todos los agentes extintores cuando lo empecemos a ver. Hay 5 cosas que se necesitan entender para poder comprender y aprender qué es un agente extintor, qué hace y cómo se comporta. Porque más allá de que cambie el agente extintor, los 5 conceptos son básicos. Primero, ¿qué es el agente extintor? Y hay que saber las características físico-químicas. En el agua parece sencillo, pero hay otros que son un poquito más complejos de entender. Segundo, ¿cómo apaga? ¿Cuáles son sus formas que tiene de apagar? ¿Cuáles son sus mecanismos de extinción? ¿Cómo interfiere y interviene en el proceso de la combustión? Esto es lo que se denomina los mecanismos de extinción. Después, ventajas y limitaciones. Seleccionamos un agente extintor por sobre otros por sus ventajas, por las características que hacen que sea sobresaliente respecto de otros. Pero también hay que entender que las limitaciones son tanto o más importantes que el resto, porque las limitaciones son los que hacen que un agente extintor no apague, que un agente extintor propague o extienda el incendio, o lo peor de todo, que un agente extintor termine lastimando al usuario del extintor o de la red de incendio. Y por último, necesitamos entender cuáles son los usos de ese agente extintor. Es decir, para los 5 tipos de combustibles que tenemos, A, B, C, D y K, cómo se comporta con cada uno de esos tipos de combustible. Sí, hay 6 agentes extintores, pero si recuerdan estos 5 grandes temas, es imposible que no puedan lograr explicar un agente extintor. Porque los 5 temas, los 6 agentes extintores están atravesados por estos 5 temas. Y así los vamos a ver y así los vamos a presentar. ¿Dudas hasta acá? No. Muy bien. Principio de extinción del fuego. Esto también vamos a repasarlo en cada uno de los agentes extintores y para eso vamos a hacer uso del cuadrado de fuego o del tetraedro. Yo me gusta el cuadrado porque me permite más flexibilidad a la hora de usarlo en una pantalla y en un pizarrón también. El tetraedro de fuego o el cuadrado de fuego tiene 4 lados: el combustible, el calor, el comburente o el aire y la reacción química en cadena. Y si rompemos la estructura de este cuadrado de fuego, o la combustión cesa o la combustión se apaga, no empieza. Y cada agente extintor va a trabajar o va a intervenir en alguno o varios de estos lados. Por ejemplo, el agua, que es con el que vamos a empezar ahora, trabaja fundamentalmente del lado calor, trabaja del lado aire y trabaja del lado combustible. Ya vamos a ver y explicar cómo lo hace cada uno de ellos. Y la espuma, que es el que le sigue, que vamos a explicar posteriormente, trabaja sobre el lado calor y sobre el lado aire. El dióxido de carbono trabaja sobre el lado aire. Los polvos químicos secos trabajan sobre el aire y fundamentalmente cortando la reacción química en cadena. Los agentes limpios también cortan la reacción química en cadena y trabajan sobre el lado calor. Y por último, el agente K, que trabaja sobre el lado combustible. Acá tenemos una presentación de los 6 agentes extintores que vamos a estudiar y de en qué lado del cuadrado del cuadrilátero de fuego interviene cada uno de estos agentes extintores. Esto a modo de presentación. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Muy bien. Néstor, ¿puede ir un poquito más despacio?
Sí, estoy yendo más despacio, voy para atrás. No, no, para atrás no, pero va muy rápido y a mí me gusta escribir. Pero bueno, está la filmación también. Voy a Sí, intentar sí, hablar más despacio, pero... lo escucho igual, pero es como que algunas cosas que usted dice me quedan medio como colgando, por eso. Bueno. ¿Qué es el agua? Esta explicación parece tonto la pregunta, ¿qué es el agua? Pero obviamente hay ciertas características del agua que conviene resaltar porque después nos viene bien para entender algunas cosas. La estructura molecular del agua es la que están viendo en pantalla. Un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno, y cada molécula de hidrógeno, cada molécula de agua, está unida a otra molécula de agua, por lo que se denomina un puente de hidrógeno. Hay que entender también que el agua se encuentra en estado líquido a presión y temperatura ambiente. Como la vemos en la naturaleza, así se encuentra líquida a presión y temperatura ambiente. Pero para poder llevar el agua a estado de vapor, necesitamos romper esta unión molecular. Porque si no rompemos la unión molecular, el agua y las moléculas permanecen unidas y por lo tanto el agua permanece en estado líquido. La forma de llevar el agua a estado gaseoso es ir paulatinamente, a medida que aumentamos la temperatura, rompiendo estos puentes de hidrógeno, estos enlaces moleculares. Y la característica de los puentes de hidrógenos es que son enlaces muy fuertes. Y por lo tanto, para poder romperlos se necesita de mucha energía, de aportarle mucho calor al agua, y esto es una de las principales características del agua. En cuanto a cuestiones de incendio estamos hablando, ¿no? También esta característica molecular que tiene el agua hace que el agua, cuando se congele, sea más liviana que el líquido del cual proviene, por eso el cubito flota. Y también hace que cuando el agua se transforme en sólido, se transforme en cubito, su volumen aumente en vez de disminuir. Y esto tiene algunas consecuencias en materia de incendio. Pero la que más me interesa es entender que para poder transformar el agua líquida en estado gaseoso, es decir, pasarla a vapor, necesitamos romper este puente de hidrógeno molecular, esta unión molecular, y esto para romperse necesita de mucho aporte de calor. ¿Comprendido esto? Vamos a empezar por lo más fácil del agua, que es sus ventajas. ¿Sí? Entramos en calor con el agua y con el primer agente extintor que estamos viendo. Como acabamos de decir, el agua tiene una enorme capacidad, no sé si enorme, una gran capacidad de absorber calor. Y esto se debe a que para romper el enlace molecular que tiene el agua, necesitamos aportarle mucho calor. Y por lo tanto el agua se transforma en uno de los elementos, si no es el que más calor absorbe, es uno de los que más calores absorbe. Y esto es fundamental, porque la combustión, si recordamos la combustión, el principal elemento para controlar y que interviene en el proceso de la combustión es el calor. El calor es el eje del proceso de la combustión. Y si logramos dominar el calor y controlar el calor del proceso de la combustión, estamos logrando controlar el incendio. Y el agua es el que mayor capacidad de absorber calor presenta. Alta disponibilidad. El agua, donde hay asentamientos humanos hay agua, donde hay actividad laboral hay agua, y por lo tanto nos costará conseguirlo un poquito más, pero en definitiva hay agua. Y si hay agua, la podemos usar como agente extintor. Es económica, si la comparamos con otros agentes extintores, el agua es económica. A veces la sacamos del Paraná y es gratis, pero hay que bombearla. Pero es un agente extintor, a comparación de otros, es bastante económica. Fácil de almacenar y transportar. El agua no presenta grandes problemas a la hora de su transporte y de su almacenamiento. No es marca registrada. Y esto que parece una pavada es muy importante, porque el único que podría atribuirse el registro del agua es Dios. Y por lo tanto todavía no nos está cobrando nada. Así que si alguien se atribuyera la marca, la fórmula del agua porque la inventó, tendríamos que estar
pagándole por usarla y por fabricarla. Entonces, está claro que no tenemos que pagarle a nadie por hacer uso del agua más allá de la energía y del costo que tiene la misma. Hay otros agentes extintores que son marcas registradas, que son fórmulas que inventaron o desarrollaron determinadas empresas, y por lo tanto hay que pagar. Como pagamos un medicamento a un laboratorio que tiene la marca registrada de determinado medicamento, también hay que pagar por determinados agentes extintores que son marcas registradas. Es reusable el agua. No merece demasiadas explicaciones esto. Es estable, física y químicamente es un agente extintor estable. Bajo nivel de reactividad con la gran mayoría de todos los combustibles. Presenta cierta reactividad con algunos metales combustibles en particular, pero en general con la mayoría de los combustibles que conocemos en la vida cotidiana, el agua no presenta reactividad. Bajo nivel de corrosividad, el agua es corrosiva, pero el nivel de corrosividad podemos decir que es bajo respecto de otros agentes extintores, y dentro de todo es un problema controlable cuando hacemos uso del transporte y el almacenamiento del agua. No tiene fecha de vencimiento el agua como agente extintor. Sí para beber, sí para usarla como elemento de limpieza, sí por usarlo para fabricar alimentos, pero no como agente extintor. No pierde su capacidad extintora con el tiempo. Hay otros agentes extintores que con el tiempo van degradándose. El agua no. Cualquier tipo de agua sirve, agua dulce, agua salada, agua bendita del Padre Ignacio, agua del Canario, agua de la Pileta, agua del Paraná, agua del océano, agua de un pozo, agua de Carcarañá, agua del Coronda, agua de donde logremos sacar, el agua, cualquier tipo de agua sirve, el agua que está con olor feo, el agua que está estancada, el agua potable, es agua y por lo tanto sirve para extinguir un incendio. Gran alcance. Es el agente extintor que mayor alcance tiene. Aumentamos la presión del agua y más alcance tiene. El año que viene, cuando veamos algo de hidráulica, si es que llegamos a ver, vamos a explicar el tema. Y ustedes dirán, ¿cuál es la importancia del alcance del agua? Y básicamente, el mejor y mayor elemento de seguridad que posee un bombero es la distancia, que puede poner entre el fuego y el lugar donde se encuentra tirando ese agente extintor. Y con el agua podemos tener distancia de 50, 60 metros de alcance sin ningún tipo de problemas. Obviamente el bombero necesita sus botas, su pantalón, su chaqueta, su casco, su equipo de respiración, guantes, equipo de escafandra, pero obviamente el mejor equipo de protección que puede tener un bombero para apagar un incendio es la distancia que pone entre el riesgo, o sea, el incendio, y el lugar donde está tirando agua. Y el agua es el que mayor alcance tiene. ¿Dudas con esto hasta acá? ¿Se entendieron las ventajas del agua? Muy bien. Vamos a explicar cómo es el proceso de absorción de calor del agua. Y vamos a empezar por este famoso experimento de pizarrón, o de libro. Y vamos a disponer de 4 sustancias distintas. 1 kilo de agua, 1 kilo de arena, 1 kilo de hierro y 1 kilo de mercurio. Las 4 sustancias están a 20 grados centígrados. A las 4 sustancias las vamos a calentar de igual manera con 10 kilocalorías cada una. La kilocaloría es una unidad de calor. Igual que el metro, que el gramo, que el litro. La caloría es una unidad de calor. Por lo tanto, 10 kilocalorías representa una determinada cantidad de calor. Cuando calentamos el agua con 10 kilocalorías, el agua levanta 10 grados centígrados. Cuando calentamos la arena con 10 kilocalorías, la arena levanta una diferencia de 50 grados centígrados.
Cuando calentamos el hierro con 10 kilocalorías, el hierro levanta 93 grados centígrados de diferencia. Y cuando calentamos el mercurio con 20 grados, con 10 kilocalorías, el mercurio levanta un diferencial de 300 grados centígrados. Este pequeño experimento nos demuestra que el agua tiene una enorme capacidad de absorber calor. Porque al entregarle la misma cantidad de calor, prácticamente no levanta mucho su temperatura. Esto lo vamos a demostrar ahora en la teoría que viene. Este es un ejemplo de un experimento de pizarrón como para poder empezar con la explicación. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. A partir de ahora van a poder, esto seguramente en física lo van a ver cuando vean el movimiento de calor, seguramente lo van a ver en primer año. ¿Cuánto cuesta calentar 1 kilo de agua? A partir de ahora van a poder calcular cuánto cuesta en energía tomar mate, o hacer unos fideos, o hacer un arrocito. Y le calculan el tiempo, le calculan cuánto gastaron de agua, y van a poder saber cuánta energía gastaron, además de la comida. Y ponerse románticos en la cena, haciendo las cuentas. Al proceso sí, lo podemos dividir. Sí. ¿Por qué dice 1 kilo y no 1 litro? ¿En dónde? Porque yo voy a calentar 1 kilo. De agua. 1 kilo de agua. Y el agua pesa. Yo voy a calentar 1 kilo. Pero no sería lo mismo con 1 litro o 1 kilo. El agua sí. El agua 1 kilo es 1 litro. Si estamos hablando en teoría, ¿no? En la práctica puede haber pequeñas diferencias. Pero yo voy a calentar 1 kilo, no me interesa el volumen, me interesa la masa. Que no es lo mismo, volumen y kilo. Litros y kilos no es lo mismo. Claro, Litro claro. unidad de volumen, kilo unidad de masa. Ya te vas a dar cuenta por qué utilizo kilo. Al proceso lo podemos dividir en 2 etapas. Una etapa que vamos a llamar la etapa de calentamiento, donde tomamos el agua de la canilla a 20 grados centígrados y la elevamos y la calentamos hasta 100 grados centígrados. Y la segunda etapa es la etapa de evaporación del agua, que sucede a 100 grados centígrados. Lo que sucede antes y lo que sucede después de 100 grados centígrados no interviene en el proceso de la combustión. Las 2 etapas de absorción de calor que intervienen en el proceso de la combustión es la del calentamiento, porque el agua la tiramos en estado líquido, no la tiramos en estado de cubito, sino habría que agregar el calor de cambio de fase, pero como la tiramos en estado líquido, me interesa cuánto calor absorbe el agua cuando se calienta y cuánto calor absorbe el agua cuando se evapora. Ni antes ni después me interesa porque no interviene en el proceso de la combustión. ¿Comprendido? Sí, profe. Bien. Calentamiento del agua, la etapa 1. Calentamiento del agua de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. Está dado por esta fórmula. Calor es igual al valor específico del agua, que es una propiedad de cada sustancia, a la masa del agua en kilos y el diferencial de temperatura. Vamos a prestar atención a esto para que se entienda algunas cositas. ¿Qué es el calor específico? A ver, presten atención. El calor específico tiene la definición en el apunte. No empiecen, repita, no empiecen. Porque no estoy leyendo, estoy deduciendo de la fórmula, de la unidad. El calor específico del agua o de cualquier sustancia es la cantidad de calor, la unidad de sustancia para levantar 1 grado centígrado su temperatura. Y Rocío mira con cara diciendo qué me está diciendo este tipo.
No, es que no veo, profe. Bueno, el calor específico es la cantidad de calor que necesito para calentar 1 kilo de agua, 1 grado centígrado. O para levantar la temperatura de 1 kilo de agua, 1 grado centígrado. Ese es el calor específico. Y el del agua es 1. Es decir, necesito 1 kilocaloría para elevar 1 grado centígrado 1 kilo de agua. La verdad no importa tanto la definición de calor específico, pero sí presten atención a la tabla, que el agua es el que mayor calor específico tiene. El resto tiene un calor específico menor. Significa que necesita menos calor para levantar 1 grado centígrado, 1 kilogramo de esa sustancia. El agua es el que mayor, hasta donde yo conozco, obvio, alguien me puede decir, puede aparecer un producto nuevo, es el elemento que más calor absorbe por unidad de masa. Vamos a calcular la cantidad de calor que necesitamos para hacer un mate cocido para la familia. Si es que hace mate cocido con agua hervida, que se debería hacer así. Vamos a utilizar la fórmula que vimos recién. Calor específico, 1 kilocaloría, kilogramos grados centígrados. En la ollita entra 1 kilo de agua y la vamos a tomar de la canilla a 20 grados centígrados y la vamos a calentar hasta que hierva a 100 grados centígrados. Este grado centígrado con este que se va, este kilogramo con este kilogramo se da, y por lo tanto me queda como unidad la kilocaloría. 1 por 1 por 80, para hacer mate cocido para la familia, para hacer 1 litro de mate cocido o 1 kilo de mate cocido, vamos a gastar 80 kilocalorías. Agarran la factura de gas o de la luz y les va a decir cuánto les duele cada kilocaloría. Y a la mañana le decía a los nenes, tomate el mate cocido, no sabés las kilocalorías que me costó este mate cocido. Viste cómo te psicopateaban antes las madres. Ahora te calculo que es igual, no cambia eso. No importa el valor de los 80, ¿qué significa? Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuánto calor necesitamos entregarle al agua para que 1 kilo de agua cambie de estado, se evapore totalmente? La fórmula que se usa es la que ustedes están viendo en pantalla. El calor que va a absorber el cambio de estado es igual al calor específico de vaporización o calor de vaporización por la masa. Y si vemos, al igual que vimos el calor específico, vemos el calor de vaporización, que la definición es exactamente la misma, el calor que necesita 1 kilogramo de agua para cambiar de estado. 540 kilocalorías por kilo. Fíjense que el resto necesita mucho menos. Ahora, aplicando la misma fórmula, 40 kilocalorías por kilo por 1 kilo, kilo con kilo se van, multiplico por 1, y para hervir 1 kilo de agua, para que el kilo de agua cambie de estado totalmente, es decir, perdón, me pasé de largo. Es decir, que el proceso de hervir 1 kilo de agua que sacamos de la canilla a 20 grados centígrados para llevarla toda a estado de vapor, me va a consumir 620 kilocalorías por cada kilo de agua que le tire el incendio.
Y presten atención a esta diferencia, esto sí es importante. 80, 540. El agua, esto nos demuestra que el agua saca a relucir su capacidad de absorber calor, no cuando se calienta, sino cuando cambia de estado. Porque ahí, cuando cambia de estado, es cuando tiene que romper el puente de hidrógeno molecular, y para romper el puente de hidrógeno y separar las moléculas de agua, necesitamos entregarle mucha energía. Mientras estamos calentando el agua, para hacer vibrar el agua necesito las moléculas de agua, necesito menos energía, pero para romper el puente de hidrógeno, como lo había dicho al principio, el puente de hidrógeno necesita mucha energía porque es muy fuerte, necesito entregarle mucho calor. Es decir, que podríamos estar tirando agua a 90 grados centígrados a un incendio, agua caliente, a punto de hervir, que aún así el agua va a sacar a relucir su enorme capacidad de absorber calor que tiene. Comprendido esto, después ya vamos a trabajar la clase que viene en más detalle con esto y vamos a explicar de vuelta esto. ¿Dudas hasta acá? No, profe, o sea que aún estando agua caliente no pierde su capacidad de apagar el incendio, de enfriarlo, ¿no? De absorber calor. ¿Por qué? Porque esto se explica por el enlace de puente de hidrógeno que une las moléculas. Bien, para que una sustancia pueda transformarse en gaseosa, tengo que romper las moléculas. Si las moléculas se mantienen unidas, o está en sólido o está en estado líquido. Para que la sustancia pueda pasar de estado gaseoso y pueda expandirse, las moléculas, los átomos no se expanden. Las moléculas son las que se separan y empiezan a ganar cada vez más volumen. Hasta donde yo sé, ¿no? Después me agarra la profesora de química y me echa, pero bueno. Refinen los conocimientos con química. ¿Dudas con esto? Muy bien. Vamos a entrar a explicar ahora los mecanismos de extinción del agua. El agua es el agente extintor que más mecanismos de extinción presenta. No quiere decir que sea el mejor agente extintor, Como todo agente extintor, tiene sus enormes ventajas y tiene sus tremendas limitaciones. El agua presenta una cantidad de limitaciones que son interesantísimas. Aunque es el agente extintor más popular por el uso en redes de incendio, básicamente, y por el uso en bomberos, no quiere decir que sea el mejor agente extintor. Sí es el único agente extintor. Bueno, esto lo voy a explicar después. ¿Cuáles son los mecanismos de extinción del agua? El principal, y por el cual el agua se caracteriza, es por su enfriamiento superficial. El agua se caracteriza por absorber calor, y por lo tanto enfría, se absorbe calor e enfría al otro cuerpo. Le saca calor al otro cuerpo. Después, como segundo mecanismo en importancia, viene el de sofocación. Y ambos mecanismos, como voy a explicar en el día de hoy, después de esto, aparecen juntos, uno como consecuencia del otro, y están presentes en todos los tipos de combustibles. Después, como tercer mecanismo, aparece el mecanismo de dilución, que aparece en los líquidos inflamables miscibles en el agua. Y antes que me empiecen a tirar piedra y tiros al pedo, el cuarto mecanismo de emulsificación es un mecanismo de pizarrón. Así no me pegan y no me boludean al pedo. No es un mecanismo que se... No, porque siempre está uno, ¿cómo el profesor explica esto que no se usa? A ver, estamos en la teoría, estamos en el pizarrón. Yo soy bombero de pizarrón nada más. ¿Ok? O sea que yo explico las cosas en el pizarrón y en el pizarrón funciona todo siempre. Nada deja de funcionar en el pizarrón. Eso tiene la enorme ventaja. Pero es un mecanismo que yo siempre lo explico porque es parte de las características del agua. El quinto mecanismo es el de apantallamiento de la radiación,
Y el sexto mecanismo es el efecto de agua pulverizada, que en sí mismo no es un mecanismo, sino es una técnica de cómo tirar agua, nada más. Pero podemos meterlo dentro de los mecanismos que tiene, las formas que tiene el agua de hacerle frente a un incendio. ¿Comprendido hasta acá? Muy bien. Ustedes vieron recién que el mecanismo que yo expliqué que tiene el agua es enfriamiento superficial. Pero voy a dividir esta explicación en dos. Voy a explicar ahora el enfriamiento que hace el agua, es decir, cómo el agua con su capacidad de absorber calor interfiere en el proceso de la combustión, y cuando más adelante explique la limitación del agua o las limitaciones del agua, entre las cuales se encuentra la tensión superficial, ahí recién podrán entender por qué el agua enfría solamente en forma superficial. Pero por ahora vamos a explicar el tema de enfriamiento. Y acá les presento a mi amigo el bombero, el perro bombero. Que este perro bombero es un bombero que es un bombero quirúrgico, o sea, puede tirar agua en forma tan precisa que es impresionante, es la envidia de todos los bomberos. Pero porque, bueno, el perro bombero está en el pizarrón nada más. El agua, si este perro, que es muy específico, muy quirúrgico a la hora de tirar agua, puede tirar agua donde quiera. Y vamos a ver cómo, en función de dónde tira agua, interfiere en el proceso de la combustión. Si ustedes en el final dicen el agua apaga porque enfría, les corto la comunicación sin saludarlos y los echo a patadas del salón si es que estamos en el salón. El agua, obvio que apaga porque enfría. Lo que tienen que saber es cómo el agua interfiere en el proceso de combustión. No decir la pavada, el agua apaga porque enfría. Tuvieron que estudiar para decir eso. Pongan la mano que está a 37 grados centígrados en el fuego y también enfría. Porque el fuego está a 700 grados centígrados, la mano está a 37, obvio que enfría. Pero no es la idea, no es el objetivo de la mano apagar un fuego, porque tampoco lo va a hacer, se van a quemar primero. Cualquier objeto más frío que el fuego, yo se lo tiro, va a enfriar, porque la transferencia térmica se da de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Por eso no quiero que me digan el agua apaga porque enfría. Yo tiro a mi suegra al fuego y también enfría. Pobre, no tiene nada que ver. Me hacen un juicio por... Bien, el agua, yo había dicho que 2/3 del calor se pierden por convección y por radiación. En realidad, en un incendio cerrado, este calor no se pierde. En realidad, este calor rebota en el techo y las paredes lo absorben y por lo tanto va a aumentar y a colaborar a aumentar la temperatura del ambiente. Por lo tanto, yo podría con el agua lograr captar este calor que en teoría se está perdiendo, pero que en teoría en la práctica real no se pierde absolutamente nada. Después vamos a ver más adelante cómo es que el agua captura parte de este calor de radiación que retorna al proceso de combustión y es el que más me interesa captar, porque es el calor que va a alimentar al proceso de la combustión. La combustión está regida por un eje que es el calor. Si logramos dominar el calor del proceso de la combustión, puedo dominar un incendio. Y el agua es el único agente extintor que logra ponerle freno al calor de un incendio. Es el único, El resto también enfrían algunos, pero no lo hacen en la medida que lo hace el agua. El agua es el agente extintor por excelencia que enfría. Y para poder controlar un incendio necesito enfriar. Necesito tener bajo control este calor. Por eso es tan importante el agua. Ahora vamos a pensar, y ustedes van a pensar,
¿Qué pasa si mi perro bombero le tira agua solamente al combustible sólido, es decir, a la madera? Es tan preciso el tipo este para tirar agua, que tira agua a la madera sin mojar el resto. ¿Cuál es el efecto que estaría haciendo el agua en el proceso de la combustión? ¿El de enfriamiento en superficie? No, ¿qué dijimos? Ninguna. ¿Cómo que no? Otro cero más. Retener el calor. El calor, la fuente adentro. externa, qué sé yo. No, no, a ver, Evita que el siga fuego está produciendo. prendido, yo no hay fuente de ignición, no están. No se crean las bases con combustible. Bien, Exacto. Juan Pablo. Ahí eso, está. muy Eso muy- es. Si yo logro tirar agua solamente a la madera, en este caso, es decir, al combustible, estoy enfriándolo, como dijo Rocío, creo. Ahora, está claro que lo voy a enfriar, pero ¿cuál es el efecto? Absorberle calor, enfriar la madera y con eso hacer que la madera empiece a generar cada vez menos gases combustibles. Y si logro mover el punto de la combustión por debajo del límite inferior de inflamabilidad, la combustión cesa. ¿Por qué? Porque dice que el combustible sólido, cada vez, al sacarle calor, cada vez generará menos gases combustible hasta el punto tal que lo trajo. ¿Se entendió? Sí. Claro, muy claro. También podría mi perro bombero tirarle agua al aire, que rodea, que ingresa a la mezcla. Y si el aire ingresa más frío, estoy enfriando la mezcla. Pero fundamentalmente me interesa que entiendan o que logren discernir qué está haciendo el perro bombero cuando solamente le tira agua a la mezcla. ¿Qué está haciendo el bombero ahí? Se está bajando la temperatura a la mezcla, a la mezcla combustible. Bien, Ángel, muy bien. Si yo le tiro agua a la mezcla, lo que va a hacer enfriar la mezcla. Y si la enfría por debajo de la temperatura de ignición, ¿qué le pasa al incendio? Se rompe la cadena de combustión. Se apaga porque, ¿qué es la temperatura de ignición? La mínima temperatura que necesita la mezcla combustible para que en presencia de la fuente de ignición y estando la mezcla dentro de la inflamabilidad, dé comienzo a la combustión. Por lo tanto, yo enfriando la mezcla por debajo, recuerden que cualquiera de los tres elementos que yo no logro tener, no hay combustión. O no inicia o la apago. A ver, ¿cómo logro apagar un incendio? O me muevo para el límite inferior o me muevo para el límite superior. O me muevo en el rango de temperatura por debajo de la temperatura de ignición. Necesitamos 6 cosas para que haya combustión: combustible, comburente y calor. Temperatura de ignición, rango de inflamabilidad y fuente de ignición. Estas 3 últimas las necesito lograr juntas para que se encienda. Pero una vez que se encienda me quedan 2 nomás. Una vez que esté encendido me quedan 2 elementos con que trabajar. Con el calor. O moverme en el rango de inflamabilidad y sacarlo fuera del rango, o moverme en el rango de temperatura y enfriar. Vieron que había que entender la combustión, ¿eh? Al pedo no se lo estaba diciendo. Porque ahora como que les cuesta, la clase que viene les va a costar menos, porque ya entran como a pensar. Al principio esta es el primer agente extintor y es como que cuesta entender y relacionar todo. Ya después es fácil
y es casi todo lo mismo. Por lo tanto, si logro enfriar la mezcla combustible por debajo de la temperatura de ignición, entonces estaremos apagando el proceso de la combustión. No porque no haya mezcla dentro del rango, sino porque la mezcla no tiene temperatura suficiente. ¿Se entendió? La clase que viene esto lo vamos a repasar, no se asusten. Rajá de acá. Tengo una visita rompiendo las guindas por acá. Mira, chapelota. Hermoso siamés. Sí, no es mío. Y es la hora que empieza a romper las que tejedi. Y mejor que lo subo, porque si no empieza a maullar y no deja laburar tranquilo la bestia. Y este sabe más de incendio que ustedes, porque tiene ya varias clases, ¿eh? Presta atención y todo, creo que presta atención más que ustedes. Mira la pantalla como si entendiera. Bueno, vamos a cambiar, vamos a seguir. ¿Comprendido el enfriamiento? Muy bien, vamos a explicar el segundo, y con esto terminamos por hoy, porque ya es ya bastante para el día, que es la sofocación. Y el perro bombero, que se ve que tiene algunas dudas, se pregunta, ¿qué pasa cuando el agua llega a la zona de la combustión? El tipo tira agua, pero se ve que no la tiene clara todavía. Entonces se pregunta, ¿y cuando tiro agua a la combustión, qué pasa? Entonces le podemos explicar que lo primero que pasa es que el agua se calienta, de 20 grados que sale de la manguera, se va a calentar a 100 grados centígrados. Y en ese proceso va a absorber 80 kilocalorías por cada kilo de agua que tire. Después le decimos, una vez que llega a 100 grados centígrados, el agua cambia de estado. Y para poder cambiar de estado, el agua va a absorber calor, mucho más calor, y va a absorber 540 kilocalorías por cada kilo de agua. Esto ya lo explicamos. Esto es la etapa de enfriamiento. Ahora, en el cambio de estado, el agua sufre un cambio tremendo, importantísimo, que es el aumento de su volumen. El agua aumenta aproximadamente 1.700 veces su volumen cuando cambia de estado. Es decir, 1 litro de agua aumenta, se convierte, 1 litro de agua líquida se convierte en 1.700 litros de agua en estado de vapor. Es decir, con 1 litro de Fernet hago 1.700 litros de Fernet. Voy a seguir teniendo 1 kilo de Fernet. Porque acá no multiplicamos panes ni vino. Porque es volumen, no es masa. Esto para el que me preguntó por qué kilo y no litro, porque son dos cosas distintas. No es que de 1 kilo hago 1.700 kilos, porque estaremos inventando materia. De 1 litro de agua líquida, cuando cambia de estado se transforma en 1.700 litros de vapor. Sigue siendo 1 kilo de vapor, pero que ocupa 1.700 litros, volumen. Y pese a que el agua, su principal característica es absorber calor y en cantidades importantes, la sofocación que hace el agua producto de este tremendo aumento de volumen que sufre también interviene y mucho en el proceso de la extinción de incendios. Y vamos a explicarlo. Y ya con esto terminamos. Entonces el bombero se pregunta, ¿y cuando llega esta gotita de agua a la zona de la mezcla combustible, qué le pasa a esta gotita de agua? Y bueno, esta gotita de agua absorbe 80 kilocalorías cuando se calienta. Esta gotita de agua absorbe 540 kilocalorías para cambiar de estado. Pero cuando cambia de estado le pasa esto. Aumentó de volumen. Una gotita
se transformó 1700 veces su volumen. Ahora la pregunta, y esto para pensar, ¿qué tiene que suceder para que esta masa de vapor de agua que está en el seno de la mezcla combustible se pueda expandir? ¿Qué tiene que suceder? Y el agua tiene que cambiar de estado, que con el calor hace que se evapore y aumente su volumen. Y ya lo hizo eso. Pero ¿qué otra condición tiene que darse para que el agua se pueda expandir? El vapor de agua se puede expandir 1700 veces. Que se reduzca el calor. No. Tiene que absorber calor. Sí, ya lo hizo y se evaporó. ¿Qué hace un área de Esa presión condición y ya no la deja cumplimos. ingresar el aire? ¿Cómo? ¿Qué hace mayor presión en el área y no deja ingresar el aire? Bien, muy bien, ahí, así me gusta. Para que una masa de gases se pueda expandir, a ver, ¿por qué podemos inflar un globo en el aire? Ustedes agarran un globo y lo pueden inflar. ¿Por qué lo pueden inflar ahora? Porque le metemos presión. Bien, porque la presión adentro del globo es mayor que afuera. Así es. ¿Pueden inflar un globo con la boca abajo del agua? No, imposible. No lo intenten en verano porque se van a morir con el globo atragantado en la tráquea. ¿Eh? Lo van a hacer de joda con los amigos medio borrachos y el globo se lo van a tener que hacer un agujerito para que puedan respirar. Pero imposible, porque el agua hace más presión que la que yo tengo en mis pulmones. Por lo tanto, como dijo Rocío, para que esta masa de vapor se pueda expandir, la presión en la masa de vapor tiene que ser mayor que afuera. Si no, no se expande. Porque si no, como quería inflar un globo abajo del agua. Ahora vamos un paso para atrás. ¿Cómo ingresaba el aire al proceso de la combustión por el proceso de difusión? Porque la presión adentro de la zona de la mezcla, por efecto del aumento de temperatura, es menor que afuera. Y por lo tanto, el aire ingresa es mayor afuera que adentro. Por eso ingresaba el aire. ¿Recuerdan? Esto en las primeras clases lo expliqué. Que el aire ingresa al proceso de la combustión porque la presión en la zona externa a la mezcla es mayor que adentro. Proceso de difusión. El aire ingresa por un problema, por un efecto de depresión, de depresión, doble D, de depresión en la zona de la mezcla combustible. Ahora, cuando yo tiro agua y el agua se evapora y aumenta su volumen, ¿qué está pasando? Ahora la presión en la zona mezcla combustible es mayor que en la zona aire. Y por lo tanto el aire no entra contra presión. Por lo tanto el aire no entra. Es decir, el efecto de la sofocación en la zona de la mezcla combustible es cambiar el gradiente de presión. Invertirlo de forma tal que el aire no puede ingresar adentro de la mezcla combustible. Y hay que recordarle otra cosa, que no la dije. El vapor de agua es inerte a la combustión. No es ni combustible ni comburente. Cuando el vapor de agua se mete a la mezcla combustible y no deja entrar el aire, a los gases combustibles, por más caliente que estén, le falta el comburente. Y como el vapor de agua no es comburente, me faltó un elemento en la reacción química de la combustión y se acabó. ¿Hacia dónde me muevo? ¿Hacia el inferior o hacia el superior? Al superior. Al superior. Muy bien. Muy bien. La sofocación mueve el punto de la combustión, por encima del límite superior de inflamabilidad, donde acá
no hay combustión. Cuando yo enfrío el combustible, me muevo hacia el límite con el efecto de enfriamiento. Por eso yo les dije, para poder extinguir un fuego, tengo dos opciones hasta ahora. O me manejo en el rango de inflamabilidad para el inferior o para el superior, o me manejo en el rango de temperatura. ¿Mm? ¿Comprendido? Sí, profe. Y con esto damos concluida la clase del día de hoy. A ver dónde estoy. Bueno. Se clavó todo. Wow. Terminamos las clases de hoy. Nos vemos el jueves que viene. ¿Alguien que tenía preguntas? A ver, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Sí, Pregunta, a ver. tenía una pregunta. Espere que acá la busco. Un segundito. Bien, acá la tengo. A ver. La pregunta, la primera, que era listar los elementos y condiciones que necesita para que se produzca una combustión. Yo puse material comburente. Lo acabo de explicar recién. Claro, y yo puse lo mismo. Lo acabo de explicar recién. Sí, puse lo mismo que usted Pero dijo. yo Me puso mal, por eso no sé qué estará mal. Sí, para pero hay un problemita que se me olvidó. Porque yo pedí, a ver, yo pedí listar, no que me expliquen. Listar es hacer una lista. Cuando yo pongo listar, leo en vertical, no leo en horizontal. Cuando yo pido listar, no pido explicaciones. Pido que liste. La capacidad de resumir es la capacidad de un alumno de hacer una lista. Listo, perfecto. No explicaciones, no cosas de más. Viene bien tu comentario para que el resto escuche. Profe, le funciona mal su micrófono. Lean bien las preguntas. ¿Cómo? Que le funciona mal el micrófono. Bien, sí, profe, yo más que nada saber cuál era el error, porque bueno, Problema con la computadora. para el examen, si toma algo similar, saber qué me había equivocado. Perfecto.